Saludos a todos, bienvenidos. Gracias por apoyar siempre este esfuerzo, los videos que publicamos. Y ahora vamos con un recuento que marcó bastante la política salvadoreña en La Voz Popular. Como todos saben, el perfil político de Carlos Mauricio Funes Cartagena no fue muy bueno que digamos, principalmente después de abandonar la presidencia, pero mientras duró este periodo también tuvo varias polémicas. Funes pasó de ser un periodista incisivo, con amplia presencia en los medios de comunicación, a convertirse en presidente de la República, un salto que también marcó mucho la historia salvadoreña. Sin embargo, su vida personal y económica estuvo siempre rodeada de episodios de desorden, señalamientos y excesos que lo alejaron de la imagen de austeridad que siempre prometía y que había mantenido cuando era un periodista. Entre rumores y relatos de parrandas, incluso se llegó a hablar de un accidente en un Ferrari en el Redondel Masferrer, un hecho que nunca quedó del todo aclarado, a pesar de haber versiones oficiales, pero que eso reflejaba la contradicción entre la narrativa pública de un líder del pueblo, el FMLN, y las sombras de una vida privada marcada por los excesos pagados con dinero público. Innumerables polémicas y cuestionamientos que lo persiguieron durante y después de su mandato, y peor aún cuando explotó todos los casos de investigación en su contra. No me he subido en ningún Ferrari. Para eso que el presidente son chambres, no hagan caso de chambres. Que a eso de las 3 a.m. de la madrugada, un vehículo marca Ferrari, California, de lujo, año 2014, que según su precio internacional podría superar $250,000 y que se conducía a una excesiva velocidad, se salió del carril y no pudo tomar la curva del Redondel Masferrer y se estrelló en un árbol dentro del mismo. El accidente del vehículo de lujo ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales. Las autoridades de tránsito esperan finalicen con las explicaciones y pormenores del accidente que ellos... El hecho fue en la madrugada del 18 de febrero del 2014, aproximadamente entre las 2:30 de la madrugada y las 3 a.m. Ocurrió el accidente de un vehículo de lujo, marca Ferrari, en el Redondel Masferrer, Colonia Escalón, San Salvador. Se presume que el conductor podría haber estado ebrio, borracho y sobre todo conducir a exceso de velocidad, algo que se confirmó por cómo quedó el vehículo. El conductor perdió el control saliéndose de la calle y luego chocó contra un árbol dentro del redondel. Para su suerte, ya que había otras zonas mucho más peligrosas en ese lugar. El auto para ese año se dijo que era un Ferrari modelo California del año 2014, valorado en no menos de $240,000, $250,000 para un país como El Salvador. Tenía solamente póliza de seguro. Algunos reportes indicaron que esta póliza estaba a nombre de Eduardo Antonio Criet Ávila, empresario salvadoreño muy reconocido por su familia. Y por esta póliza se comprende que no habían sido aún otorgadas las placas de circulación. La polémica y las fuertes dudas surgieron por la inmediata atención de la policía al accidente y preliminarmente no dar detalles de lo ocurrido ni de los involucrados ya corridas las horas de la mañana. Solo se sabía extraoficial que era un hombre y su pareja, solamente. Pero ¿por qué se llegó a sospechar de Mauricio Funes? Ya que se sabía, aunque no todo a esas alturas, pero mucho de la historia de Ada Michelle Guzmán, alias La Michi, su amante con desenfrenos. Con ella llevaba una vida completamente desordenada, desenfrenada, en la que se incluían incluso viajes en jet privado. Incluso en este canal hay un video específico en ese tema, puede consultarlo. Entonces Funes estaba a pocos meses de entregar la presidencia y ya se le conocía bastantes cosas, una cola bastante larga. Todos sabían que su nivel de vida y lujos había crecido, superado su pobre vida de periodista a un acaudalado político en esos 4, casi 5 años. De inmediato, con la poca información y con el hermetismo de las autoridades, muchos señalaron directamente a Mauricio Funes. Aseguraban, obviamente por métodos extraoficiales, que era él quien conducía el vehículo Ferrari. Y supuestamente, insisto, esto sin alguna prueba contundente, que La Michi era quien lo acompañaba. El caso se volvió tan mediático como muchas versiones añadidas. Incluso algunos dijeron que hasta gente del batallón presidencial lo custodiaba esa madrugada. El error, o tal vez no el error, de la manera que fuese, venía de la PNC, que mantuvo un fuerte hermetismo en el caso, demostrando que no querían revelar la identidad del conductor, independientemente de quién fuese.
Aunque posteriormente a los medios se les dijo que el conductor del Ferrari accidentado en el redondel fue Eduardo Antonio Criet Ávila, esto basado únicamente en la póliza, y al empresario obviamente muchos lo conocían. Y obviamente sí, la póliza tenía su nombre, él aparecía como el titular responsable del automóvil. Aunque siendo sinceros, Funes, siendo presidente, con toda la corrupción que desbordó, aunque hubiese adquirido un Ferrari, obviamente jamás lo hubiese puesto a su nombre propio, ¿no? Era una cuestión demasiado descarada. Pero ante todo este escándalo, otros aseguraron que eran favores entre Funes y gente de la oligarquía, de la gente más poderosa del poder económico de este país. Aunque 2 días después del accidente, la PNC fue autorizada a dar más detalles del hecho, porque obviamente la gente seguía comentando y seguía presionando. Muchos no dejaban de señalar a Funes directamente. Obviamente era un tremendo escándalo chocar un vehículo de lujo tan caro por un borracho, valorado en $250,000, en el redondel donde estaba muy cerca la residencia presidencial. Y peor aún, que no se supiera quién oficialmente era el involucrado. Dijo la PNC que el vehículo iba conducido por Eduardo Criet. El incidente ocurrió debido a la excesiva velocidad, lo que habría provocado que no haya podido tomar bien la curva y se estrelló en un árbol al interior del redondel. Según los resultados de las investigaciones hechas por el personal de la investigación, el vehículo iba aproximadamente a más de 100 kilómetros por hora. Era demasiado. Y sobre la mujer que acompañaba al conductor no se confirmó, solo se dijo o se especulaba que podría haber sido Helvet Batarse Iriarte. Lo curioso es que Eduardo Criet no fue encontrado en ningún hospital y se entendía que él era el que había sufrido más daño físico. Cuando se preguntó sobre las cámaras de seguridad de los alrededores, ya que en esta zona es muy transitado y muchos locales y edificios tienen cámaras de seguridad, la PNC descartó investigar eso, dijeron que no era competencia del BMT indagarlo, sino que la Fiscalía General era la responsable, pero tampoco lo hizo, justificándose que no habían daños a terceros. Además, el vehículo rápidamente fue remolcado hasta la subdirección de tránsito, no fue llevado al predio del Changayo, alegando que no tenían espacio. Un verdadero chiste en esa excusa. Y aquí aparece Funes otra vez. Pero algo todavía más curioso fue que la misma PNC reconoció que el Ferrari iba escoltado por otro automóvil. Luego del percance, personal de seguridad privada auxilió al conductor porque estaba muy golpeado y se lo llevaron en otro vehículo. Pero lo que llevó a muchos a desechar la versión de la PNC, la versión oficial, y creer firmemente que era Mauricio Funes fue la operación de su cadera. Su hospitalización justo el mismo día del accidente. Esto abrió la puerta a muchas teorías, dejando un margen a las especulaciones de la prensa sobre el vehículo del Ferrari y pues a la población en general. Funes afirmó que la fractura de su cadera ocurrió en su residencia cuando sufrió una caída doméstica mientras intentaba amarrarse los zapatos. Una cuestión con muy poco sentido. La versión oficial del gobierno indicaba que fue un accidente menor el que había tenido Funes en su casa, sin involucrar vehículos ni fuera de su casa, pero que sí la caída habría sido lo suficientemente fuerte como para requerir una cirugía inmediata de cadera en el hospital de diagnóstico. Pero sus primeras declaraciones públicas se dieron después de salir del hospital, porque había sido operado justo el día también del accidente del Ferrari, algo demasiado coincidente. Al día siguiente, 19 de febrero, apareció moviéndose con una andadera especial y negó categóricamente cualquier vinculación con el accidente del Ferrari. Ustedes me pueden estar viendo en estos momentos. Yo no tengo la apariencia de ser una persona que colisionó un auto de $230,000. No me he subido en ningún Ferrari, ni me estaba esperando Eduardo Criet para llevarme en el Ferrari. Hasta ese momento no había aparecido en actos oficiales ni medios, lo que generó mucha especulación de la prensa sobre la verdadera causa de lesión y posibles vínculos que pudo haber tenido con el accidente vehicular. Pero en su defensa enfatizó que no tenía lesiones en el rostro, demostrando que, según él, su caso era distinto por una caída y no de un accidente vehicular.
Incluso Funes amenazó con demandar a cualquiera que lo acusara de ser el conductor del Ferrari, a pesar de las especulaciones. Obviamente, la PNC desde un principio había demostrado que intentaba ocultar a toda costa la identidad del conductor, fuese quien fuese, por supuesto. Era alguien con poder político o con poder económico, pero sí era una persona muy poderosa. Y un suceso muy particular fue cuando los areneros, Roberto D'Aubuisson y Ernesto Mason, llegaron a la residencia presidencial para intentar visitar a Funes, luego de su alta que le dieron en el hospital. Sin embargo, al llegar no fueron recibidos por Funes, más bien por la seguridad del lugar. Ellos quizá querían corroborar o por su propia cuenta inspeccionar si, pues, en efecto Funes posiblemente no había sido el involucrado en el accidente. Pero el personal de seguridad les dijo que Funes se encontraba en terapia y por eso no los podía atender y no les dejaron entrar a la residencia. Entonces, Roberto D'Aubuisson le dejó con los guardias presidenciales un arreglo floral y unos chocolates para el presidente Funes, aunque posteriormente, ante el revuelo, se excusó diciendo que eso era para la primera dama Wanda Pignato. Otro dato curioso fue que el fiscal Luis Martínez reaccionó a la presión de la prensa y otros grupos políticos, ya que la PNC le tiraba la bola, que era la fiscalía que tenía que investigar a detalle lo del accidente. El tema seguía generando mucho morbo hasta la actualidad y nadie se tragaba el nombre de Eduardo Kriet. Ante los comentarios acusatorios, el fiscal dijo que no tenía tiempo para estar investigando a conductores temerarios irresponsables, dejando claro que el caso no sería investigado y restando cualquier importancia ante las dudas de muchos. Acudir a la fiscalía, hacer sus peticiones y se van a resolver oportunamente. Pero sí no tenemos tiempo para conductores temerarios irresponsables. Aunque varios días después, el mismo fiscal Luis Martínez dijo que Eduardo Kriet voluntariamente habría llegado a la fiscalía y colaborando en otras investigaciones, de paso habría reconocido que él era quien conducía el vehículo accidentado. Pero un mes más tarde, los reportes indicaban que Funes ya podía caminar con menor asistencia, aunque la recuperación completa de la movilidad en la cadera tomó muchas semanas más. Y el accidente de Funes, por el cual fue operado, donde sea que haya ocurrido, fue bastante grave. Tanto que 3 meses después, cuando le tocó entregar la presidencia, todavía le costaba caminar. Llegó muy lento, apenas daba paso y necesitaba de ayuda de las personas y también de un bastón. Dichas imágenes quedaron para la posteridad en la historia política. Y el señalamiento en el Ferrari persistió en la voz popular. La gente comentaba que fracturarse la cadera por amarrarse los zapatos era algo exagerado e inexplicable. Y coincidía muchísimo más un accidente automovilístico. Pero Funes y sus funcionarios etiquetaron todo como chambres y mentiras sin fundamento para desprestigiar el gobierno y al presidente. Al final, el partido de gobierno, el FMLN, también emitió comunicados expresando su solidaridad con Funes, su salud y condenando todo lo que consideraron intentos de desestabilizar su gobierno, decían ellos, mediante la difusión de rumores infundados. Tanto el partido como los funcionarios de gobierno de Funes se mantuvieron firmes en apoyo al presidente, rechazaron todas las acusaciones. Para eso que el presidente son chambres, no hagan caso de chambres. Él ya sabe, se ríe, porque dice, pero ¿cómo pueden ser posible que crean esos chambres? Son chambres. La ola de En ese momento había una campaña presidencial en curso, ya que las elecciones presidenciales de El Salvador llevaron a la segunda vuelta. Y en esta segunda fue cuando Sánchez Serén ganó el segundo periodo presidencial para este partido. Funes prácticamente ya iba de salida. Sin conocerse los detalles del expediente médico de Funes, pero sí fue operado el 18 de febrero del 2014 debido a una fractura de cadera, se le implantó una prótesis por la gravedad del accidente. Pero el episodio del Ferrari en el Redondel Masferrer es un verdadero ejemplo de cómo la política y la percepción pública pueden tejer un guión más absurdo que cualquier novela. Eduardo Kriet y supuestamente el conductor del vehículo asumió la responsabilidad del accidente, pero las fuertes sospechas y convenientes coincidencias hicieron que en la mente colectiva y en el veredicto de la gran mayoría quedara el nombre de Mauricio Funes.
Aquel periodista, devenido en presidente, símbolo de un gobierno que ya cargaba con historias de parrandas interminables, despilfarro descarado y una vida personal que parecía capítulos de reality show. Mientras la prensa especulaba y la oposición se relamía por la posibilidad de un escándalo monumental, Funes aparecía sorpresivamente operado de una fractura de cadera en su residencia. Se cayó de una silla o de una cama, teóricamente. La simultaneidad de accidentes improbables, cirugías misteriosas, secretos de Estado convirtieron este episodio en una tragicomedia. Corrupción, lujo y escenografía perfectamente coordinada, dejando a la ciudadanía entre la incredulidad, la indignación que mezcla la burla con el desconsuelo. En fin, un manual de cómo ocultar al verdadero responsable, mientras el más obvio, el que ya cargaba con el historial de excesos, se convertía en protagonista involuntario de un escándalo que nunca existió oficialmente. Esto por cómo se comportó la PNC y también la Fiscalía. Mauricio Funes, solo él podía combinar despilfarro, rumores de parrandas, un Ferrari de $250 000 estrellado, cirugías misteriosas y finalmente un retiro estratégico a Nicaragua con fondos pagados que abundaban tanto incluso para olvidarse de un Ferrari chocado. Pero bien, ese es un recuento, insisto, saque usted su propia conclusión y deje su comentario, qué es lo que opina, qué es lo que sabía y para usted, quién era el conductor de ese vehículo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y apoyar siempre este esfuerzo y el contenido. Nos vemos, cuídese, hasta luego.